Hoy quiero hablaros de la mentira más grande que nos contamos, esa que nos susurra: yo soy mi dolor. Cuando la vida nos golpea con una pérdida, una traición, o simplemente cargamos con el peso silencioso de la ansiedad que se repite, nuestra mente, por una necesidad biológica de explicación, nos fusiona con esa experiencia. Empezamos a decir: soy una persona con mala suerte en el amor. Soy una persona que no puede retener el éxito. O soy alguien que no es lo suficientemente valioso. Pero, ¿y si esa identificación con el sufrimiento es la trampa invisible que te mantiene prisionero? ¿Y si el dolor que sientes no es tu esencia inmutable, sino simplemente un evento que te está sucediendo, que puedes aprender a observar y a trascender? La historia que vamos a compartir hoy es la de Elena. Elena era una mujer brillante y sensible, una arquitecta que, sin saberlo, había diseñado una prisión emocional perfecta para sí misma. Su vida era un bucle doloroso. Cada vez que iniciaba un proyecto o una relación que prometía estabilidad y felicidad, una fuerza extraña, un patrón invisible, se activaba para destruirlo, para volver al punto de partida, al sufrimiento conocido. Ella creía que era una persona destinada, casi por designio cósmico, a vivir con una capa de tristeza. Su dolor era, para ella, su identidad. Este viaje no es para curar el dolor, sino para separarte de él. Es un camino implosivo hacia tu interior para que separes al observador de lo observado. Un paso de crecimiento personal esencial que te mostrará cómo la sabiduría que reside en ti puede disolver la identificación con el sufrimiento. Si sientes que el pasado te persigue en cada nuevo intento de ser feliz, te pido que hagas un acto de transformación personal conmigo. Suscríbete a Camino Implosivo. Es el anclaje para recordar que la verdadera liberación comienza con la consciencia. Vamos con la historia de Elena. Elena era una buscadora incansable de la perfección. En su trabajo, era metódica y brillante. Pero en su vida personal, era una coleccionista de la frustración. Su mente operaba bajo una creencia silenciosa y profunda. El afecto o el éxito verdadero siempre venían con una fecha de caducidad dolorosa. ¿De dónde venía esta creencia que la hacía sabotear su propia vida? Aquí es donde entra en juego la profunda sabiduría sobre el mecanismo de la repetición. Elena había crecido en un entorno donde el amor, aunque existía, venía siempre envuelto en drama. El afecto de una de sus figuras de apego estaba condicionado por la inestabilidad emocional y las ausencias. Para su mente de niña, la ecuación que se grabó fue simple, brutal y subconsciente. Amor igual a riesgo de abandono y dolor. Al crecer, esta ecuación no desapareció. Se convirtió en un programa de supervivencia emocional. Cada vez que su vida alcanzaba un punto de calma y estabilidad, un nuevo amor, un proyecto exitoso, una amistad profunda, su inconsciente, en un intento de protegerla del dolor de ser abandonada de nuevo, activaba un mecanismo de autodestrucción. Ella buscaba la pelea, se distanciaba sin motivo aparente, o cometía errores impulsivos para que el proyecto fracasara. Ella no estaba fracasando. Ella estaba repitiendo un patrón familiar para su psique. Su mente, en un intento fallido de dominio y maestría sobre la herida original, la obligaba a volver a revivir la escena, creyendo que esta vez, al ser ella quien controlaba el final, el abandono o el fracaso, el dolor sería menor. Pero sin conciencia, el resultado era siempre el mismo. Más dolor, más frustración y el convencimiento de que el sufrimiento era su destino. La mente inconsciente no distingue entre pasado y presente. Solo opera sobre la base de la primera impronta emocional. Para Elena, la estabilidad se sentía peligrosa. La felicidad plena le parecía ajena. La repetición de su dolor era, paradójicamente, su única zona de confort emocional.
El dolor que sentía Elena en el presente no era un dolor nuevo. Era el eco amplificado del dolor de su infancia. No era su dolor. Era el recuerdo de un dolor fusionado con su identidad. Ella se identificaba con la herida. Y la vida, amigas y amigos, siempre nos presenta la misma obra de teatro con diferentes actores, hasta que aprendemos a cambiar el guión. La clave de la transformación personal para Elena no fue la lucha contra el dolor. Fue la trascendencia de la historia que lo creaba. Y trascender la historia requiere el nacimiento de la parte más poderosa de tu ser, el observador consciente. El observador consciente es ese aspecto de ti que puede ver al personaje, Elena, con su drama, sus miedos, sus patrones de repetición, sus frustraciones, pero sin ser absorbido por ellos. Es el testigo inmutable. Cuando el dolor te absorbe, tú eres la ola que rompe en la orilla y se deshace. Cuando activas al observador, tú eres el océano vasto y profundo que contiene la ola, que le permite nacer, moverse y disolverse, sin ser afectado en su totalidad. El camino para que Elena activaras a este observador se centró en la práctica de la pausa consciente. Ante una reacción emocional intensa, como la ansiedad de sabotear una relación o la ira de sentirse incomprendida, el impulso de actuar es casi irresistible. Pero la llave de oro es crear una pausa entre el estímulo y la respuesta. En esa pausa, Elena aprendió a preguntarse: ¿quién está sintiendo esto? ¿Es mi yo adulto, consciente y presente? ¿O es la herida antigua, el eco de la niña que se sintió abandonada? Al hacer esta pregunta, el foco de la consciencia se desplaza. El dolor sigue estando, pero la identificación se rompe. El observador empieza a entender que el dolor es una sensación en el cuerpo, un conjunto de hormonas, una memoria celular. No es una sentencia de quién es ella. El dolor tiene un principio y un fin. La consciencia que lo observa, el yo observador, es la eternidad, y el dolor es solo el suceso temporal que se observa, como una nube que pasa en el cielo. Este acto de separar al yo de la historia es el verdadero despertar interior. Cuando Elena se sentía triste, el observador le decía: observo que la tristeza se activa porque he recibido una crítica. Observo que esta tristeza me impulsa a repetir mi patrón de huida o de ataque. Pero yo, el observador, que soy la consciencia, elijo no moverme, elijo no actuar bajo ese impulso. Este es el punto crucial del crecimiento personal. El observador consciente es la única fuerza capaz de romper la coacción a la repetición. Amigas y amigos, sé que esto es profundo y a veces incómodo. Quiero que hagáis una pausa ahora mismo. ¿Cuál es ese patrón doloroso que sigues repitiendo en tu vida, una y otra vez? No lo juzgues, solo nómbralo y descríbelo. Al nombrarlo, lo separas de ti y le das al observador la materia prima para trabajar. Escríbelo en los comentarios para iniciar tu transformación personal. Os leo, compañeros de camino. Volvamos a la historia de Elena. Su vida se transformó cuando dejó de ser la víctima de su historia y se convirtió en la consciencia que observa la historia. Su liberación no fue la eliminación mágica del dolor, fue la liberación de la identificación con el dolor. Al dejar de ser el dolor, Elena pudo empezar a vivir desde la consciencia que observa. Y esa consciencia, al no estar atrapada en la memoria antigua, pudo elegir respuestas nuevas y constructivas. Su nuevo mantra, que encapsula este crecimiento personal, basado en la espiritualidad y ciencia, se convirtió en su ancla. El dolor existe, es una sensación, pero yo lo contengo. Él no me contiene a mí. El dolor se convirtió en una señal, una información que le mostraba dónde debía poner atención, pero nunca más en su identidad. La historia de Elena, al igual que las enseñanzas búdicas,
nos enseña que el dolor es solo una parte de la experiencia humana y que el sufrimiento es la elección de identificarse con él. La transformación personal es el fin de esa identificación. Es el momento en el que te giras y ves que la clave para la paz no está en resolver el pasado, sino en dejar de revivirlo en el presente. El final de su historia fue significativo. Elena regresó a su trabajo y tomó un proyecto de arquitectura ambicioso, uno que la obligó a exponerse al riesgo del juicio y del posible fracaso. En un momento de estrés máximo, sintió la vieja herida, el miedo a la crítica y al abandono, llamándola a repetir el patrón de sabotaje. Las voces en su cabeza decían: «No eres lo suficientemente buena. Es mejor que te rindas antes de que te rechacen». Pero esta vez, el observador actuó con una calma inquebrantable. Ella sintió la punzada de la ansiedad, el nudo en el estómago que era la señal de la memoria antigua, pero no actuó por ella. Se permitió ser imperfecta, pidió ayuda quizá a su equipo, algo que antes le aterraba, y siguió adelante. Y al no repetir el patrón, la vida le devolvió un resultado nuevo. El proyecto fue un éxito. La victoria no fue la ausencia de la punzada de miedo. La victoria fue su capacidad de observar la punzada sin reaccionar a ella. Ese es el punto de inflexión. Amigas y amigos, la clave está aquí. No tienes que luchar contra tu dolor para ser feliz. Tienes que dejar de creer que tú eres tu dolor. Sé el observador, contén la emoción sin identificarte con ella. Ese es tu verdadero poder y la base de todo despertar interior. Espero que la historia de Elena os haya tocado profundamente. Recordad esta gran verdad. No sois vuestro dolor. Sois la consciencia que lo observa, lo contiene y elige una respuesta diferente. Este es el secreto de la transformación personal duradera. Si sientes que este mensaje te ha dado una nueva perspectiva sobre tu sufrimiento, dale me gusta y suscríbete a Camino Implosivo. Activarás la herramienta más poderosa para tu despertar interior, la capacidad de observar sin juzgar y de crear una vida libre de la coacción a la repetición. En Camino Implosivo, buscamos siempre la transformación personal a través de historias que inspiran y relatos inspiradores con un mensaje profundo. Aquí encontrarás cuentos cautivadores basados en el crecimiento personal y el despertar interior, explorando la espiritualidad moderna desde la perspectiva de la psicología transpersonal. Unimos la espiritualidad y ciencia para compartir historias con sabiduría que te guíen hacia la consciencia de unidad. Suscríbete para no perderte tu próximo paso en el camino hacia adentro.